Prensa con Gustavo Alegret. Primera noche de la Convención Nacional Demócrata virtual. Figuras como Andrew Cuomo, Bernie Sanders y Michelle Obama insistieron en la necesidad de derrotar a Trump en las urnas para, según ellos, volver a unir a Estados Unidos. Multitudinarias protestas en España. Al grito de "queremos ver el virus", ciudadanos marcharon contra el uso del tapabocas. Y China patenta su propia vacuna contra la COVID-19. Dicen estar listos para su inminente producción. ¿Hay que tener reservas? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores periodistas corresponsales en Washington y en estos tiempos de pandemia también en el resto del mundo. Usted puede participar en el programa, ser parte de esta mesa de trabajo. Nos puede buscar en la cuenta de Twitter y hacernos llegar sus comentarios, sus puntos de vista, su opinión sobre lo que escuche en el programa o sobre los temas que abordemos. Estamos como Club Prensa NTN24. Son las 10:31 en la costa este de Estados Unidos. A esta hora está previsto en Cabo Cañaveral el lanzamiento de un nuevo cohete de SpaceX, la compañía privada que, de acuerdo a la alianza que tienen con la NASA, pretende poner en órbita una cincuentena de satélites de Internet que tiene que contribuir a mejorar esa red de conexión, de hiperconectividad en el mundo, con un ojo pegado en Cabo Cañaveral, en ese lanzamiento de esa misión Starlink que se tiene que producir a esta hora, de acuerdo a las previsiones de la empresa. Saludamos a nuestros invitados hoy en el programa. Nos acompaña desde La Paz, en Bolivia, Pablo Andrés Rivero. Pablo es experto en comunicación política y campañas y es politólogo, además de docente en la Universidad Católica Boliviana. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Buenos días, Gustavo, y a través tuyo de toda la audiencia del programa. Gracias por acompañarnos desde Bolivia. Y saludamos en Madrid, en España, a la periodista de la cadena SER, Pilar Velasco. Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Gustavo? Un placer estar con todos vosotros. Gracias por acompañarnos. Son las 4:32 de la tarde en Madrid, en Bolivia, las 10:32. Ya estamos en marcha en esa convención demócrata en la noche de ayer. 2 horas de espectáculo, de presentación, de ideas, de discursos fundamentalmente, de testimonios también de la sociedad civil bajo el lema We the People, nosotros la gente. El Partido Demócrata pone en marcha esa cuenta regresiva que tiene que concluir el próximo jueves con la aceptación de la nominación de Joe Biden. El miércoles, mañana, lo hará Kamala Harris. Entre las voces destacadas de las últimas horas, la de Bernie Sanders, figura del ala más a la izquierda del Partido Demócrata, y también la de Michelle Obama, la figura estelar de la que fue primera dama, una voz muy valorada dentro del partido y también entre los independientes en Estados Unidos, una mujer que se dirigió a una gran audiencia, una audiencia televisiva en Estados Unidos, defendiendo la necesidad de un cambio, de apostar por Joe Biden y una fuerte crítica contra el presidente. Tal fue el nivel de la crítica que los analistas coinciden en subrayar que es muy raro en la historia de Estados Unidos ver a una ex primera dama hablando con esa contundencia en contra del actual presidente inquilino de la Casa Blanca. Os quiero pedir una primera valoración de lo que sucedió en las últimas horas y enseguida hablamos de lo que viene de ahora en adelante. Pilar, tu opinión. Pues Gustavo, así rápidamente, vimos muchos momentos históricos en una convención. La primera en 200 años que podríamos llamar la convención youtuber, ¿no? La convención digital seguida por internet por decenas de miles de personas, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo, porque estas elecciones marcan la agenda global. Entonces, lo que vimos fue una convención a través de las redes. Vimos a un partido demócrata con esa intención firme de mostrarse unidos. Vimos ya en ese primer día que el intento de equilibrio que va a mantener Biden para no irse demasiado a la izquierda y eso tan llamativo también y tan histórico, que es que los demócratas inviten a los republicanos
a republicanos a su propia convención demócrata, ¿no? que es tan propia de su propio partido, que es un momento en el que se unen las familias, el momento de coser lo que se haya roto durante las primarias. Ayer vimos que el partido quiere mostrarse unido, de acuerdo con su lema, y ese frente unilateral contra Trump y sus políticas desde el primer día de su presidencia hasta estos 3 años, a 80 días, no apenas de las elecciones. Interesante. Sí, ese análisis, esa convención. Me ha gustado cómo la llamas, la convención YouTube. Por cierto, Pilar, no sé si nuestro equipo de producción puede ponerte en pantalla completa. Tienes una fotografía detrás que, si no estoy errado, es del expresidente John Fitzgerald Kennedy. Esa fotografía en blanco y negro que vemos como parte de tu fondo. ¿Has seguido, sigues habitualmente las campañas políticas en Estados Unidos? ¿Te gusta la política estadounidense? Sigo las campañas de Estados Unidos, vivo entre más tiempo en España que en Estados Unidos, pero paso largas temporadas en Estados Unidos. En España sabéis que tenemos este mes de agosto como vacaciones casi sagradas, entonces me acabo de incorporar al trabajo, me habéis pillado improvisando un poco el set, y esa fotografía de Kennedy es un regalo, una fotografía original, ¿no? Por eso está ahí enmarcada, por ser una fotografía original que me regalaron en una visita a unos amigos en Dallas. Bueno, qué interesante. Vamos a escuchar la opinión de Pablo desde La Paz en Bolivia. Pablo, interesante tu punto de vista, especialmente teniendo en cuenta tu perfil profesional de experto en campañas políticas. Más allá de lo que ahora nos contaba Pilar, desde el punto de vista de la estrategia del partido para vender ese mensaje a la nación, ¿lo está haciendo bien? ¿Fue una convención que dio la respuesta de lo que muchos temían podía ser una convención desfigurada por el hecho de que fuera virtual? ¿He perdido conexión? Pablo, te estamos escuchando. ¿Sí? No sé si te llega bien mi sonido. Te preguntaba por tu análisis como experto en campañas políticas. Me gustaría preguntarte y conocer tu punto de vista sobre ese análisis, y si crees que el hecho de que la convención fuera virtual la desdibujó un poco, o los demócratas están en el camino adecuado para conseguir que su mensaje tenga éxito y cale entre los estadounidenses. Bien, algo que es muy importante entender es que estas convenciones, estos eventos políticos muy particulares de la cultura política norteamericana, son una teatralización, son una puesta en escena para justamente apuntalar los mensajes que van a ser recurrentes durante la campaña. Que, como ustedes sabrán, en Estados Unidos las campañas son muy largas desde las primarias, pero ahora entramos en la recta final, en el momento donde los candidatos tienen o las fórmulas de las candidaturas tienen que posicionar cuáles son fundamentalmente los mensajes que los van a llevar a la recta final. En este sentido, yo siento que, repito lo que decía Pilar, ha habido un mensaje de unidad, se ha querido construir un mensaje de unidad. Esto es interesante considerando la polarización que hay en Estados Unidos, y para conseguir esa conexión del mensaje con el proyecto político es de que se invita a figuras como, por ejemplo, John Kasich, que de Ohio, que es una representación bastante simbólica de la línea más conservadora, digamos, de la política norteamericana, pero que es también a su vez crítica del presidente Trump. Esto es un primer mensaje. Y un segundo mensaje muy interesante para constituir, digamos, todavía nos faltan 2 días, pero está en la constitución de este mensaje, es la posición de Bernie Sanders. Como se sabe, es uno de los líderes más representativos del progresismo internacional y, por supuesto, bastante criticado y respaldado en Estados Unidos por esta posición. Y el discurso elocuente de anoche ha sido contundente en términos de marcar 3 señales claves hacia los votantes que apoyan a Sanders y que de pronto no se sienten tan representados por Biden. Es el tema de igualdad, el tema de la constitución de derechos y protección social, que en Estados Unidos no tiene el mismo nivel que otros países industrializados, y la cuestión de la crisis climática como una referencia estructural y sistémica a la pandemia y a los efectos que puede tener, como el que estamos viviendo en el mundo, pero por supuesto en Estados Unidos. Y el tercer ángulo que yo rescataría en esta dirección
de tratar de condensar un mensaje sistémico hacia la unidad, es la posición de la ex primera dama Michelle Obama, que toma un papel protagónico, primero desde lo más emotivo, con un discurso de los más largos de la noche, el cierre de la jornada de ayer, abriendo una clara contradicción, contraponiéndose de manera evidente al presidente Trump y a la manera en que hace política, al mismo tiempo construyendo algo que es muy importante, que es un discurso muy, muy humano, muy llano, muy cercano a las personas. Esto podría ayudar mucho a acercar la idea de que Biden es una persona jerarca, que todavía está distante del voto latino, del voto afro, y que de pronto puede ser la opción importante para unificar no solo el partido, sino una visión política en los Estados Unidos. Son las 10:41 de la mañana en la base Andrew, en la costa este de Estados Unidos. En esa base está despegando a esta hora el Air Force One, el avión presidencial. Esas son las imágenes que nos ofrece la agencia internacional Reuters del avión del presidente con el mandatario a bordo, que hoy en su agenda para contraprogramar a esa convención despega camino a dos estados clave. El primero viajará a Iowa. Allí tiene previsto reunirse con ciudadanos y conocer la zona de un desastre, de unas fuertes tormentas que han afectado esa zona del país. Y posteriormente viajar hasta Yuma, en Arizona, un estado clave en esta carrera hacia la Casa Blanca, donde hablará de economía y de sus propuestas. El Air Force One, que acaba de despegar de Washington a las 10:42 de la mañana. Imágenes en directo en NTN 24 de la salida del mandatario estadounidense en un esfuerzo esta semana por visitar cada día diversos estados bisagra, estados pendulares que forman clave, que forman la lista de estados que cualquier candidato que busque llegar a la Casa Blanca tiene que ganar. Y Donald Trump tiene claro que Arizona es uno de ellos, por lo que hoy visitará para convencer a los ciudadanos de su agenda política. Estamos en Club de Prensa con Pablo Andrés Rivero desde La Paz, en Bolivia, y con Pilar Velasco en Madrid, España, hablando sobre esa primera jornada de la Convención Demócrata. Hoy está prevista la intervención también de otras figuras. Hoy es un día de votación, es un día también en el que, si la convención fuera normal, veríamos a los delegados enviados de los 50 estados de la Unión Americana más el Distrito de Columbia para tomar la palabra y decir por quién votan en función de lo que han decidido en las primarias dentro de sus estados. Joe Biden ya ha conseguido el número de delegados necesarios, los 1.991 necesarios para ser el nominado, y por lo tanto hoy se tiene que producir esa escenografía, esa votación formal de cada uno. Lo van a hacer virtual, pero entre las voces también va a estar, por ejemplo, la de Bill Clinton, el expresidente, que sigue siendo una figura relevante dentro del partido, una figura escuchada. De esta noche, Pilar, ¿en qué tenemos que fijarnos? Pues mira, Bill Clinton no es un mal discurso para fijarse, porque representa pues eso, una parte fundamental de lo que es la ideología establishment del Partido Demócrata. Hay que fijarse en cuáles son sus mensajes, en si va, decíamos, Michelle Obama ha configurado un discurso primero muy emotivo. Michelle tiene un engagement muy fuerte con el votante demócrata, con las mujeres también, con los jóvenes también. Y Bill Clinton lo tuvo también en su momento, ¿no? Son épocas distintas, los Obamas y los Clinton, pero no cabe duda de que incluso Hillary Clinton sigue teniendo muchos seguidores en el Partido Demócrata. Ha sido una pionera respecto de su candidatura presidencial como mujer. Bill Clinton, los Clinton representan mucho en el Partido Demócrata, y hay que fijarse, yo diría, que en qué puntos de la agenda política va a subrayar Bill Clinton, ¿no? Decíamos que está esta batalla por las ideas que se ha librado en el Partido Demócrata. Como Sanders, habiendo perdido 2 veces, ha ganado de alguna manera 2 veces también, porque ha conseguido incorporar en la agenda del partido pues una agenda más de izquierdas, ¿no? Y aunque haya perdido la sanidad universal, ¿no? Que no entra de tal manera en el programa de Biden, pues sí ha ganado en meter ciertos debates más de izquierdas en la campaña. Y a ver cómo rescata Clinton la desigualdad
el conflicto racial, la tremenda desigualdad que va a provocar la crisis sanitaria del COVID, cómo se va a enfrentar el Partido Demócrata y una idea fundamental, cuando hay unas elecciones presidenciales, uno, además de enfrentarse al candidato, que en este caso es Trump, tiene que poner sobre la mesa un modelo de país. Bill Clinton debería de perfilar también en su discurso qué modelo de país, ¿no?, dibujaría una presidencia demócrata. Y aunque eso va a ser el tema fundamental, ¿no?, de estos 3 días de convención, qué duda cabe que Bill Clinton tiene un peso muy importante. Tuvo menos peso durante la campaña de Hillary, es evidente que quería estar más a la sombra. Ahora podía dar ese step forward, ese paso adelante, y veremos, ¿no?, qué mensaje subraya. Es uno de los discursos, sin duda, de la convención. Sí. Sin duda va a ser la voz estelar esta noche, habrá que fijarse exactamente en las ideas. Tengo que decir que por la percepción que tengo, Bill Clinton, lógicamente, la edad pesa y se nota, y ha retrocedido un poco en esa oratoria brillante que tenía, en esa capacidad de motivar a grandes audiencias. Bill Clinton yo lo consideré uno de los grandes oradores del partido en su momento, pero lo he visto últimamente en discursos y la voz rasgada y entrada en años, creo que sí se está notando. No sé en esta escenografía de convención virtual cómo van a balancear eso, pero claramente sí es una voz que forma parte de una generación de políticos y que no es, por ejemplo, la voz de Alexandria Ocasio-Cortez, que es una voz joven que sí motiva seguramente más a los jóvenes y a la parte más liberal del Partido Demócrata. Pablo, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves? Voy a tomar justamente el último comentario. Hoy también está en el programa Alexandria Ocasio-Cortez. Para mí es uno de los otros puntos claves del día de hoy, del día 2 de la convención, porque lo que necesita de manera estratégica el Partido Demócrata es consolidar su núcleo más cercano. Las primarias han sido una de las primarias más reñidas de las últimas elecciones, fundamentalmente por perfiles como el de Sanders en algún momento, pero había muchos otros como Elizabeth Warren, etcétera, que han fracturado de alguna manera este núcleo partidario. La convención busca reunificar fuerzas, busca agrupar estos perfiles también frescos. El de Bill Clinton está claramente comentado y no voy a añadir nada más. Simplemente agregar que, por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez es un perfil necesario pensando en el voto latino, el voto joven, en el voto demócrata más progresista que de pronto no se siente directamente representado por Biden y que necesitan reconstruir o recomponer esas fuerzas. Por ahí pienso que puede ser un camino estratégico para arrancar una campaña que sin duda no va a ser fácil como algunos piensan. Hablando de Alexandria Ocasio-Cortez, una Ocasio-Cortez que pareció sentirse herida cuando el partido le comunicó que intervendría en la convención, pero con solo 60 segundos. Viendo los discursos y las intervenciones de ayer, tener un espacio en esa convención es mucho, pero tener solo 60 segundos, ¿qué dice de la dirección del partido? Pilar, ¿tú crees que se le tiene miedo a esa voz que puede ser vista un poco rebelde dentro de las filas demócratas? Desde luego, Gustavo. Fíjate, decías, la edad pesa para Bill Clinton, la edad pesa para todos y vivimos en tal excepcionalidad histórica que seguramente si el curso hubiera sido otro, peso, pues líderes demócratas que superan los 70 años, ¿no? Biden, Bernie Sanders, Bill Clinton, John Kerry. ¿Qué pasa con Alexandria Ocasio? Que representa una nueva generación. Si uno palpa el pulso de los jóvenes demócratas en Estados Unidos, pueden estar en desacuerdo con partes del discurso o pueden estar más en desacuerdo o no con el discurso de Ocasio-Cortez en términos fiscales, en términos económicos, en si la política es el arte de lo posible y no de lo imposible, etcétera. Pero qué duda cabe que es una candidata que representa mucho mejor a lo que es el americano
joven, incluso el americano con el que el Partido Demócrata ganó las elecciones. Es un trabajador de clase media que puede, como ella ha llevado a sus últimas propuestas últimamente, que puede ser desahuciado por la crisis del COVID, que tiene 3 sueldos para llegar a fin de mes, que puede cubrir su seguro de salud, etcétera. Ella representa en sí misma lo que pues, gran parte del electorado demócrata, no solo porque sea rebelde, no solo porque sea joven, el Partido Demócrata debería de pensar que representa también un electorado que por muchas razones, Bill Clinton, quienes acabamos de nombrar, ¿no? Y el propio Biden tiene más dificultades de representar porque ya han estado en los gobiernos anteriores, porque esta es una segunda edición muy excepcional, porque no tienen esa conexión con las nuevas generaciones que tuvo Obama cuando ganó las elecciones, que tuvo Clinton cuando las ganó y que ahora Biden por sí solo no tiene. Entonces me preguntabas por Alexandra Ocasio y bueno, me atrevo a decir que es un error subsanable, porque al final en política las voces que empujan yo creo que salen adelante y me atrevería a decir que candidatas como AOC van a tener un peso sí o sí en el futuro del Partido Demócrata, porque además las políticas, incluso de las que está hablando Alexandra Ocasio, son las que la propia crisis sanitaria, esta pandemia global que estamos sufriendo, se acercan a ellas, ¿no? Estamos viendo un rescate europeo, estamos viendo como incluso países con gobiernos conservadores como Alemania está por salvar empresas, por salvar al ciudadano, ¿no? Que es mucho de lo que ha hablado Ocasio, y por no extenderme, sí, esos 60 segundos son pocos, pero bueno, veremos. Estoy segura de que van a brillar esos 60 segundos, que tendrán repercusión en redes sociales y que se comentarán mucho. Si no, por la brillantez de los 60 segundos, precisamente por lo que dices tú, Gustavo, porque es poco tiempo para una candidata que se ha labrado un futuro brillante en tan poquísimo tiempo. Son las 9:52 de la mañana en Wilmington, en Wisconsin, donde se está llevando a cabo esta convención virtual que tiene intervenciones desde muchas zonas de Estados Unidos. Por poner un ejemplo, la moderadora Eva Longoria estaba en Los Ángeles, en California, y Joe Biden o Kamala Harris van a hacer sus intervenciones mañana y pasado mañana desde Wilmington, en Delaware, donde está la sede, la oficina, la residencia de Joe Biden y desde donde tienen una escenografía pensada para esos dos discursos. Esto es Club de Prensa, hoy con las opiniones de Pilar Velasco desde Madrid y con Pablo Andrés Rivero desde La Paz, en Bolivia. Primera pausa del programa. Regresamos y hablaremos de China, que ha anunciado el registro de una nueva vacuna, una de las que están investigando. Analizamos la decisión. Ya volvemos. Son las 10:57 de la tarde-noche en Beijing, en Pekín, en China, un país que en las últimas horas avanza en la investigación para conseguir la vacuna contra el coronavirus. Y después de haberla aprobado en una decisión polémica desde el punto de vista ético con miembros de su servicio militar, ha decidido dar el paso y registrarla como vacuna contra la enfermedad que provoca este nuevo coronavirus, la COVID-19. Dice China que está dando buenos resultados, aunque, como en el caso de la vacuna patentada o registrada por Rusia, la comunidad internacional cree que no hay transparencia suficiente en el proceso de investigación. Esto está sucediendo en medio de esta pandemia global que deja ya más de 21 millones de personas infectadas y más de 770.000 muertos como consecuencia de esa COVID-19 en todo el mundo. Está usted viendo Club de Prensa, hoy con las opiniones desde Madrid, en España, de la periodista de la cadena SER, Pilar Velasco, y desde La Paz, en Bolivia, del experto en comunicación política, es profesor académico y politólogo Pablo Andrés Rivero. Pablo, ¿qué significa que China haya dado ese paso y registre la vacuna o los resultados de la vacuna en sus sistemas de propiedad intelectual?
Bien, las vacunas se han convertido en un nuevo escenario de disputa internacional, geopolítica internacional, por la dimensión y el impacto que está teniendo, por supuesto, la pandemia a nivel mundial, pero además porque es un mensaje político respecto de qué país tendría la solución o qué país tendría la capacidad de responder a este escenario tan complejo que vivimos en todo el planeta. Este es un primer elemento que lleva a politizar un proceso que, como hemos conocido ya de manera más rigurosa por el interés que tiene el tema en medios de prensa, es el hecho que demora mucho tiempo. Uno de los récords existe para el ébola, por ejemplo, que ha tomado más de 5 años en producirse una vacuna desde los inicios de la investigación. En este caso llevamos algo menos de 1 año y ya habría la posibilidad de algunos resultados. Este fenómeno es importante de tomar en cuenta. El segundo aspecto que es importante tomar en cuenta es que si bien hay un adelanto en la investigación y en el proceso de consolidar las 3 etapas que quedan de experimentación, hay 167 vacunas en el mundo que están en curso de investigación, 29 de ellas ya están en fase de evaluación y algunas pocas dicen estar avanzando hacia la experimentación. Si bien hay pasos científicos que están claramente definidos, lo importante seguramente será tener en cuenta que esos pasos en esta etapa bastante polémicos, como ya hemos visto con el caso ruso y ahora en el caso chino, puedan de alguna manera corregir los estándares que declara tanto la OMS como las propias farmacéuticas para la producción. Finalmente, algo que es muy importante entender es que la vacuna no está a la vuelta de la esquina. Estas son fases que algunos proyectos están adelantándose. Sin embargo, luego viene toda una discusión y una necesidad de comprensión sobre la logística, sobre la capacidad de distribución, la capacidad de vacuna, las dosis que deben distribuirse, quiénes son las personas prioritarias y algo tremendamente importante, el costo y la patente. Va a ser posible replicarla, va a ser posible poder tener un acceso libre, gratuito y universal para todas las personas. Eso es una demanda que está viniendo desde muchos sectores y donde todavía no tenemos una respuesta. Claro, una cosa es que sea de acceso gratuito y universal, pero la otra es quién lo paga. Lo puede pagar las finanzas públicas, lo puede pagar el bolsillo de cada uno de los ciudadanos, pero sin duda las farmacéuticas que están apostando e invirtiendo en la investigación, aunque sea en alianza con centros públicos, como por ejemplo es el caso de Estados Unidos o en el caso del Reino Unido, lógicamente esperan y buscan, legítimamente podrían pensar algunos, un retorno. No un enriquecimiento masivo, pero sí un cierto retorno por la inversión y el esfuerzo que están haciendo. Pilar, tu opinión sobre el avance de China en la búsqueda por esa vacuna contra la COVID-19. Bueno, pues decías, las farmacéuticas siempre ganan, ¿no? Y es absolutamente legítimo. Yo creo que hay 2 tipos de tensiones en esta carrera por la vacuna. Primero, está la comunidad científica, que cuando hablamos de los plazos en los que tardaron otras vacunas, como la del ébola, que las mínimas han sido 4 o 5 años, es verdad que tampoco nunca como ahora se había dedicado la comunidad científica global y al completo a trabajar sobre una vacuna, y eso está pasando ahora, ¿no? Y hay otra tensión que lo subrayaba Pablo, es una tensión no diría que nacionalista, pero sí por ver quién gana, quién llega primero, ¿no? Hemos visto el caso de Rusia, que bueno, ha hecho cierto ridículo internacional porque lanzó con éxito el anuncio de esa vacuna cuando no ha concluido las fases, no ha pasado no le han dado el visto bueno a la comunidad científica, etcétera, etcétera, ¿no? En cualquier caso, cualquier vacuna que se patente, para tener el check-in verde va a tener que pasar, como digo, por todas las fases, por todas las pruebas y por el visto bueno de la comunidad científica global, no solo por la de China, no solo por la de Europa, que también está anunciando que podría en los próximos meses tener éxito, la vacuna que Oxford ya lleva muy avanzada en fase 2 y 3, o Estados Unidos, ¿no? Así que en cualquier caso esas 29 vacunas que decíamos que están en una fase muy avanzada van a tener que
que homologarse, ¿no? y que ser probadas. Y decían los expertos, acaba de subrayarlo el nacionalismo, que no es bueno, ¿no?, que esto se convierta en una tensión, en otro elemento de tensión geopolítica, ¿no? Una pandemia global, y sobre esto incluso ya en 1920 daba algún ejemplo de ello. Comentan los historiadores cómo precisamente la guerra por quién se hacía con la vacuna, por quién llegaba antes, retrasó incluso la propia solución de la pandemia, y qué duda cabe que ahora va a ser parecido, con dos escenarios que también son completamente nuevos. Lo decías tú, Gustavo, aunque las farmacéuticas ganen dinero, ¿cómo se va a distribuir esta vacuna entre la población? Si se lo va a pagar la gente de su bolsillo o si los gobiernos van a poder subvencionar parte de la vacuna, el 100% la vacuna, y los países con menos recursos van a poder acceder a esta vacuna o no. Porque lo que es indudable es que en una pandemia no sirve que un país que China acceda al 100% de la vacuna si no accede a Estados Unidos, o si no accede a Europa, o si no accede a África, ¿no? Y eso sirve para cualquiera de los continentes, ¿no? Estoy fijándome en Pilar mientras nos hacías el análisis en los datos de España. España, cuando son las 5:05 de la tarde, tiene, según la Universidad Johns Hopkins, 359.000 casos de COVID-19, algunos recuperados. De los infectados hay un porcentaje que está realmente muy afectado y en centros sanitarios con necesidad de ayuda o de respiración, de oxígeno, etcétera. Pero la COVID y la pandemia en España han puesto de manifiesto esa profunda división que hay en la política española, y que en los últimos días se ha mantenido viva de alguna manera, y que ahora parece que el pulso está en si los ciudadanos creen o no en esos mensajes de distancia social, de uso de mascarilla. Y digo esto porque en las últimas horas vimos una sorprendente, no muy masiva, pero sí significativa presencia de ciudadanos en Madrid, en una de las zonas más céntricas de la capital, convocados por redes sociales, en el que decían transparencia, ponían en cuestión que la pandemia fuera tal, que el virus fuera tan agresivo, y la necesidad, y decían ellos, la no obligatoriedad, defendían, de no llevar mascarilla. Este es un debate que no es exclusivo de España, pero sí tengo la sensación, Pilar, que está creciendo en España, el de poner en cuestión lo que tenemos frente a nuestros ojos, que es la gravedad de la pandemia. Pues así es, Gustavo, lo que habíamos visto, decías, en Estados Unidos, con algunos ejemplos aislados, recuerdas, ¿no?, hace unos meses esas manifestaciones, y que desde España veíamos como una rareza propiamente de Estados Unidos y de las políticas de Trump, ya ha llegado a España, ¿no? Es verdad que durante la pandemia, durante los meses más duros, ha habido un partido político, que es la extrema derecha de Vox, que ha alentado estas manifestaciones en contra de las políticas del gobierno. Ha alentado manifestaciones cuando había un estado de alarma y cuando estábamos todo el mundo prácticamente confinado, y sobre todo en Europa, ¿no? Entonces, por una parte está la extrema derecha, que ha alentado estas manifestaciones. Hubo una manifestación incluso en el centro de Madrid, convocada por Vox en el mes de mayo, cuando todavía estaba este estado de alarma, y con mensajes similares llegamos a la manifestación de este fin de semana en Madrid, que efectivamente había 2.000 personas. La manifestación, quien se pregunte cómo se puede permitir una manifestación si hay unas normas sanitarias que obligan a llevar mascarilla, porque es obligatorio en España, para mantener esa distancia de seguridad, bueno, pues se vulneraron lógicamente esas reglas, pero el derecho de manifestación es un derecho muy sensible, derecho fundamental, que no puede ser confiscado, ¿no? Entonces la manifestación tuvo lugar con mensajes tan extravagantes, Gustavo, como recuerdo que decían vote un bote, aquí no hay rebrote, porque están poniendo en duda que este pico de casos, y España, hoy volvíamos a conocer el dato, España está a la cabeza por países en Europa del crecimiento en número de datos, ponen en cuestión que esto sea realmente una, si no segunda ola, pues un segundo aumento exponencial que nos pone en peligro de cara al arranque de la actividad económica y al arranque de los colegios y escuelas en septiembre, y ponen en duda, pues eso, el llevar mascarilla. Solo hay que ver los mensajes de uno de las grandes figuras pop de la cultura española, como es Miguel Bosé, que se ha unido a alimentar estas teorías de la conspiración, porque lo que hay detrás de estas movilizaciones, que, bueno,
eran 2.000 personas, no son demasiadas, también son esas teorías de la conspiración muy propias, pues eso, de tendencias vinculadas o que apoyan a Trump en ocasiones, en las que, pues eso, que acusan de que Miguel Bosé lo ponía en su Twitter, ¿no? Nos quieren controlar, nos quieren matar, llegaba a decir Miguel Bosé, con las vacunas. Esto es un complot universal para controlarnos e instalarnos microchip. Eso que nos puede hacer mucha gracia. Bueno, pues esos mensajes sin pies ni cabeza están sacando gente a la calle y poniendo en peligro a la población, porque un brote en una manifestación es un brote que se extiende luego en cualquiera de los centros de trabajo, en cualquier entorno de estas personas que fueron a la manifestación, pero así es, poca gente, pero hubo esa manifestación en Madrid que no la había habido antes, mucho menos con los mensajes con los que escuchamos el domingo, ¿no? Tengo que ir a una nueva pausa. Precisamente, Pilar, justo mientras estabas haciendo el análisis sobre la situación en España, hemos conocido los datos que ha distribuido el Ministerio de Sanidad español. En las últimas horas se apuntan en España nuevos 5.114 casos de contagio de coronavirus, de los cuales más de 2.000 corresponden a las últimas 24 horas. Datos de contexto que explican también o que subrayan los puntos que ahora escuchábamos de Pilar. Pilar Velasco desde Madrid y Pablo Andrés Rivero desde La Paz, en Bolivia. Usted está viendo Club de Prensa en NTN 24. Estamos en Club de Prensa cuando son las 6:16 de la tarde en Moscú, en Rusia, las 11:16 en Washington, en Estados Unidos. Se acaba de conocer, se acaba de difundir un reporte bipartidista que ha elaborado el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, un Senado que hoy tiene mayoría republicana, un informe de inteligencia que dice claramente lo que tal vez muchos de ustedes ya han escuchado, pero que en un detallado reporte de más de 1.000 páginas elabora y enumera un elenco de, dicen, extraordinarios hechos y actividades ocurridos durante la campaña del año 2016, que grosso modo ponen sobre la mesa dos afirmaciones. Insisto en la importancia de que ese comité de inteligencia está liderado y controlado por los republicanos. Uno, se produjo una gran campaña del gobierno de Rusia en esas elecciones de 2016 para interferir en las elecciones de Estados Unidos y propiciar la victoria del candidato entonces Donald Trump. Dos, varios miembros de esa campaña del presidente, en ese momento candidato republicano Donald Trump, estuvieron coordinándose con oficiales rusos y dispuestos a recibir la ayuda de un rival, Rusia, para ganar las elecciones. Esta es una noticia que se acaba de conocer, que pone sobre la mesa lo que ya hemos escuchado en los últimos años, pero que lo hace un informe detallado, extraordinario, que difunde el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, controlado por los republicanos, cuando faltan poco más de 3 meses para las elecciones en Estados Unidos. Estamos en Club de Prensa, hoy con Pablo Andrés Rivero desde La Paz, en Bolivia, y con Pilar Velasco desde Madrid, en España, analizando la actualidad. Y me gustaría que nos fijáramos ahora en la situación en Bielorrusia, que preocupa a la Comisión Europea. En las últimas horas hemos visto cómo altos funcionarios de la Comisión han abierto la boca, han pronunciado importantes declaraciones sobre esa situación en Bielorrusia, de la cual hemos hablado también en este programa. Para el próximo miércoles, es decir, para mañana, han convocado una cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para abordar esa situación, como muestra los siguientes botones. El presidente del Consejo, Charles Michel, ha asegurado que los comicios del pasado 9 de julio en Bielorrusia no fueron ni libres ni justos. Y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha asegurado que se están preparando sanciones contra Bielorrusia, un país con el que tienen frontera, la Unión Europea tiene frontera con Bielorrusia, por, dicen, la violencia desmedida contra manifestantes pacíficos que piden la dimisión de Alexander Lukashenko, el actual presidente y ganador, de acuerdo a esos comicios, que están bajo sospecha de haber sido alterados, producidos el pasado 9 de julio. Pablo, tu opinión sobre la situación en Bielorrusia
y hasta qué punto la Unión Europea avanza de una manera extraordinaria en esa cumbre y en ese anuncio de posibles sanciones. Bien, la situación de Europa Oriental tiene que entenderse con un actor clave, que es Rusia, no solo la Unión Europea, y también marcar algunas particularidades del caso bielorruso. Por un lado, Bielorrusia es un país mediterráneo, aislado, digamos, del contacto mundial del comercio. Sin embargo, tiene una herencia industrial o de producción muy asociada a Rusia. Esto no es casual, esto está directamente relacionado a una posición política que tiene el presidente Lukashenko con el presidente Putin y un proyecto político de Putin de extender su área de influencia y penetrar lo más posible esa área de influencia sobre Europa. Teniendo esta consideración, lo que ha pasado es de que no es la primera vez que hay un conflicto político por elecciones digamos, poco creíbles en Bielorrusia. Lo que ha pasado en este momento es que, por un lado, una serie de candidatos o precandidatos en los últimos meses fueron encarcelados. Lo segundo es de que la Unión Europea por primera vez ha tomado cartas decisivas y de manera tan contundente pasada la elección. Muy pocas veces se ha visto que haya una reunión en agosto en medio del parón general en Europa para tratar un tema de Bielorrusia o de cualquier otro país fuera de la zona europea. Y un tercer factor que también tiene que entender la audiencia es de que esta alianza o esta conexión que tiene Bielorrusia con Rusia está fracturada, por así decirlo, al menos desgastada, en los últimos años. El presidente Lukashenko está solo, la oposición ha logrado de alguna manera catalizar una candidatura a partir de la esposa de un blogger muy famoso que fue tomado preso y que levantó, digamos, vuelo, que es Svetlana Tihanovskaya, en los últimos meses, y que hoy está refugiada en Lituania, frontera con Bielorrusia, dentro del espacio europeo, exigiendo, digamos, un cambio político. Esto en todo el contexto europeo. Algo que es importante entender también es que dentro de las fronteras bielorrusas, la dependencia o la relación política, económica, cultural y los conflictos que puede haber en este momento están directamente relacionados con Rusia. Cualquier eventual transición que suceda en el proyecto político, que no va a ser de ninguna manera fácil. Lukashenko controla el poder político desde hace más de 20 años, ha sido el único presidente después de la caída del bloque soviético, y por lo tanto esa dependencia con Rusia no va a ser tan fácil de desagregar. Podría tomar muchos años, y esto es un escenario importante de considerar. Pilar, tengo 30 segundos, se me va el tiempo. Tu opinión sobre la situación en Bielorrusia y el rol que puede jugar la Unión Europea, el Consejo. Pues muy brevemente, Gustavo. Decía esta mañana la ministra de Exteriores en España, y España está en esa comisión, por supuesto, que se celebra mañana, que las sanciones pues no se descartaban, es decir, lo más probable es que se presione con esas sanciones, pero hacía un matiz, no tanto al país, no se trata de castigar desde Europa al país, a Bielorrusia, sino a las personas en concreto. Veremos, por tanto, en qué se traducen esas posibles sanciones a cargos en concreto y a qué velocidad, ¿no? Porque ya sabemos que la Comisión, que la Unión Europea, a veces, pues estas cosas, las cosas de palacio, dice un refrán español, van despacio, ¿no? Esto es Club de Prensa, última pausa del programa y regresamos. Nos quedaron diversos temas en el tintero, pero no hay tiempo para más. Así que agradecer a nuestros invitados desde Madrid, a Pilar Velasco, periodista de la cadena SER, y desde Bolivia, desde La Paz en Bolivia, a Pablo Andrés Rivero, que es experto en comunicación y politólogo. Ambos, gracias por su tiempo y por el análisis, y a ustedes por su sintonía. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Cuídense y cuiden a los suyos del coronavirus. Feliz martes.